Ahora vamos con las notas. Las notas, yo tengo la fecha de publicación, la tarea, la descripción, la calificación, la rúbrica y la fecha de presentación, ¿ya? Con eso yo describo todas las notas que se puede obtener en una actividad, ¿ya? Tenemos acá el profesor. Profesor, va a haber cosas que se repiten, ¿no? Igual que en estudiante tenemos nombre, apellido, dirección, correo, pero podemos tener cosas diferentes. Recuerden que si solo tiene una cosa diferente, debería ser lo mismo. Entonces, siempre hay que tratar de hacer la diferencia. Entonces, aquí a este profesor le pido también su título de pregrado, su título de posgrado, de forma que yo pueda realmente tener la diferencia entre qué es un estudiante y qué es un profesor. ¿Quién es un estudiante y quién es un profesor? ¿Ya? Entonces, inicialmente tendríamos este diagrama de clases. ¿Ya? Entonces, en cada uno de sus proyectos, ustedes ya tienen sus diagramas de clase así, por lo menos establecidos cuáles son las clases, cuáles son los atributos de esas clases. Y la idea en este tiempo es ir refinando este diagrama de clases, ¿ya? Entonces, vamos primero, la primera actividad sería esa. Tener un diagrama de clases inicial así, con el nombre de cada una de sus clases y los atributos, siempre privados, ¿no? Entonces, yo tengo estudiante, nombre, apellido, cédula, dirección, correo, profesor, nombre, apellido, dirección, correo, título de pregrado, título de posgrado, el curso, el nombre y el nivel, el grupo, el nombre, la cantidad, me he equivocado aquí, el nombre y la cantidad de alumnos, las notas, la fecha de publicación, la tarea, la descripción, la calificación, la rúbrica, la fecha de presentación. Y la materia, el nombre, el área de contenido, los resultados de aprendizaje, las horas de academia y las horas prácticas, ¿ya? Hasta ahí estaríamos con nuestras clases de forma general y nuestros atributos. El siguiente paso es verificar las acciones que se hacen sobre cada clase. Las acciones, recuerden, son los métodos de cada clase. Y debo pensar en aquellos métodos que me permiten cambiar, modificar, actualizar, calcular, procesar los atributos. Siempre pensando en los atributos de la clase. Entonces, yo tengo, por ejemplo, añadir. Entonces, yo podría añadir un nuevo estudiante con toda esta información. Podría eliminar a uno de estos estudiantes. Podría actualizar el correo, es decir, un método que me permita solo cambiar el correo de este estudiante, o que me permita cambiar la foto del estudiante, o mostrar un listado de todos los estudiantes por apellido. Entonces, las acciones siempre están pensadas en cambios o procesos sobre los atributos. Los métodos generalmente son públicos. Aquí tenemos que todos son públicos, pero como decíamos, a veces podrían ser privados cuando son métodos que son llamados internamente dentro de la clase. Los autollamados que hacemos en diagramas de secuencia. Vamos a ver las acciones sobre la clase tarea, ¿ya? Entonces, aquí tenemos justamente los atributos de la clase tarea. Entonces, yo puedo añadir una tarea, puedo eliminar una tarea, puedo cambiar la fecha de presentación de la tarea o mostrar el listado de todas las tareas que yo he registrado. Esa sería la información, ¿ya? Y entonces, en mi diagrama inicial que ustedes vieron, que solo estaban atributos, pues yo ya he ido añadiendo qué cosas
podemos tener como métodos, ¿ya? Aquí una consideración, ¿ya? Cuando yo pongo, por ejemplo, añadir, estoy en la clase profesor, dice añadir, pero en materia también tengo un añadir y en estudiante también tengo un añadir, ¿ya? Muchas veces es mejor usar esta forma que está acá, que dice añadir curso. Entonces, yo sé que cuando estoy hablando del método añadir curso, me refiero a agregar un curso en la clase curso. Mientras que si solo lo pongo así, añadir, pues es complicado saber a qué me estoy refiriendo, si me refiero a materia, si me refiero a estudiante, si me refiero a profesor. En la documentación me refiero. Porque claro, cuando usted haga ya la programación, obviamente al colocar la clase punto añadir, se va a referir a esta de aquí, que es añadir, ¿ya? Es sobre todo para documentación. Ok, entonces en profesor yo puedo tener un nuevo profesor, puedo eliminar ese profesor, puedo actualizar su correo, puedo mostrar el listado de profesores con títulos, ¿ya? Y en estudiante yo tengo el añadir, tengo el eliminar, tengo el cambiar la foto, el actualizar el correo y mostrar listados de alumnos por apellidos. Entonces aquí ustedes pueden ver, hay cosas que se repiten. Cuando las cosas se repiten, aquí podemos crear rápidamente una relación entre estas dos clases, ¿ya? En este momento no hay relaciones en nuestro diagrama. Está totalmente cada uno como una isla. Eso no es correcto. Siempre un diagrama de clases debe tender a mostrar las relaciones entre estas clases, los mensajes que se envían entre estas clases, lo que ya hemos modelado en colaboración y secuencia, que hay relaciones entre ellos. Entonces, vamos a ver justamente esas relaciones. La primera relación es una relación llamada asociación y lo que me muestra es de qué forma se relaciona una clase con otra. Eso se llama multiplicidad y lo que me permite determinar es el número de posibles interacciones que existe entre dos clases, ¿ya? Es muy parecido a lo que se usa en un diagrama de bases de datos cuando hacemos una relación entre dos tablas, ¿ya? Esta relación ya vamos a ver cómo deberíamos modelarla dentro del software, ¿no? ¿Cómo la dibujamos? Entonces, en nuestro dominio del problema dice que un profesor dicta una o varias materias. Este es un asterisco, ¿no? Una o varias materias, ¿ya? Entonces, aquí hay una relación de asociación entre algunas de estas clases que existen aquí. Y este sería un ejemplo. En la relación de asociación es importante poner la palabra que corresponde a la asociación. O sea, ¿cómo se relaciona esta con esta? Entonces, la palabra es la que determina esa relación. Entonces, un profesor dicta una o varias materias, ¿ya? Y una materia, obviamente, puede ser dictada por un solo profesor, ¿ya? Esa sería la relación de asociación. Vamos a la siguiente relación. Tenemos la relación de generalización, o también se llama de herencia, y en esta lo que nos permite es establecer una descripción general y luego una especialización, ¿ya? Pues como habíamos visto inicialmente, nosotros teníamos repetida en las dos clases el nombre, el apellido, la dirección y el correo, en las dos clases, estudiante y profesor. Entonces yo puedo crear una clase mucho más general que tenga esa información general y herede a sus hijos, ¿ya? Entonces, tengo nombre, apellido, dirección y correo, y estudiante, lo diferente es la cédula y su foto. Mientras que lo diferente en profesor es su título de pregrado, su título de posgrado,
¿ya? La idea es que siempre en las clases de especialización pues haya atributos propios, métodos propios, porque si no se hereda nada hacia abajo, pues entonces no tiene sentido hacer herencia, si todo ya está en la clase de arriba, ¿ya? El nombre que se ha seleccionado es clase persona. En persona pues puede haber estudiantes y puede haber profesores. La diferenciación o la especialización puede ser en atributos, como vemos aquí, hay atributos diferentes, o puede ser en métodos también. Entonces, los comunes son añadir, eliminar, actualizar correo. Y los diferentes son en estudiante, cambiar foto, mostrar listado de alumnos por apellido, y en profesor, mostrar listado de profesores con títulos. ¿Cómo dibujo herencia en UML? Para eso tengo la sintaxis de un triángulo que me permite modelar herencia. La punta de mi flecha debe estar hacia la clase padre y la parte ancha de la flecha debe estar hacia las clases hijo, ¿ya? Porque si está al contrario, significa obviamente lo contrario, ¿ya? Eso hay que tener cuidado cuando se modela. ¿Quién es el padre? ¿Quiénes son los hijos en el modelado? Ok. Tenemos la relación de agregación. La relación de agregación es una relación todo-parte. El todo tiene varias partes, pero en agregación hay una diferencia. Tenemos agregación y composición. Agregación significa que si el todo desaparece, la parte puede seguir funcionando normalmente. Y la composición significa que si desaparece el todo, debe desaparecer la parte. O sea, no tiene sentido tener partes si no hay el todo. Entonces, hagamos el ejemplo. Por ejemplo, tenemos la clase vehículo y en la clase vehículo las partes son llantas, puertas, ventanas, ¿ya? Para que funcione esta clase, este auto, necesita todas sus partes, ¿ya? Y por otro lado, una llanta sola, sin ninguna carrocería ni nada, pues no funciona. O una ventana, si no está dentro de una puerta en un auto, ¿no? No funciona, ¿ya? Ese es un tipo de relación de composición, en el cual si el todo desaparece, la parte también debe desaparecer, ¿ya? En el caso del sistema que estamos modelando, pues todo es composición. Composición es este rombo sombreado de negro, mientras que en agregación sería el mismo rombo, pero sin sombreado. Aquí tenemos que una materia tiene varias, que las partes de una materia son las tareas, ¿ya? Entonces, si yo tengo que dar de baja a esta materia en mi sistema o debo quitar esta materia porque estamos cambiando de malla, por ejemplo, ¿ya? Entonces, desaparece esta materia. Las tareas que tenía asociadas obviamente van a desaparecer porque no es posible acceder. Por eso es una relación de composición, ¿ya? Una clase puede tener varias partes, ¿no? No solo una, ¿ya? Igual, una clase puede tener varias relaciones de asociación, también es posible. Con respecto a herencia múltiple, en Java no es posible modelar herencia múltiple. En otros lenguajes sí, una clase podría heredar de 2 o 3 clases. Para modelar herencia múltiple en
En Java lo que se hace es utilizar interfaces, utilizando el implements. Tal vez creo que eso lo usan cuando hacen archivos o cuando hacen la parte de serialización. También se usa clases implements. Ahí podemos hacer herencia múltiple en Java. En otro lenguaje usted puede heredar de lo que quiera y entonces hay herencia múltiple, ¿ya? Y entonces nuestro proyecto quedaría así. Esto es lo general, ¿no? Siempre es importante que todas las clases tengan relaciones, o sea, que no sean islas como la mostraba yo al inicio, sino que ya tengan alguna relación con alguna otra clase. En algunos casos habrá varias relaciones. Miren, por ejemplo, materia tiene aquí asociación, acá asociación, también por acá asociación. También tiene por acá composición. Eso es correcto. Y hay otras que solo tienen una relación, por ejemplo, cursos solo tienen sucesión, personas solo tienen herencia, nada más, ¿ya? La idea es que todas en algún momento puedan tener alguna relación con otra clase y que podamos utilizar todas estas relaciones: herencia, asociación, composición o agregación, dependiendo del negocio que usted esté modelando. Generalmente lo que ponemos con mayor frecuencia en un diagrama de clases son asociaciones, ¿sí? Y herencia. La parte de composición muchas veces los programadores no la usan mucho, es muy útil en algunas cosas. Ya vamos a hacer, bueno, más bien les voy a subir esa práctica. Podemos hacerla, si mañana nos queda tiempo, hacer justamente esa práctica para que vean cómo yo implemento asociación dentro de código fuente. Herencia, bueno, todos creo que la usan muy bien. Tengo que añadir el extends y ya está. Y la parte de composición, cómo se programa ya en el código fuente. Entonces, nuestro diagrama de clases de este dominio de problema relacionado con una escuela quedaría así. Una persona hereda información a estudiante y profesor, ¿ya? Tenemos que un profesor dicta una o varias materias, un estudiante toma una o varias materias, un curso tiene una o varias materias, ¿ya? Las partes de materias son las tareas. Las partes de las tareas son las notas. Ahora, en los métodos podemos ver, por ejemplo, en una materia, yo puedo añadir una materia, mostrar el contenido, cambiar los resultados de aprendizaje. En la tarea, yo tengo la fecha de publicación, la descripción de la tarea, bueno, el nombre de la tarea, la descripción de la tarea, la calificación, la rúbrica, la fecha de presentación, ¿ya? Y en la nota de la tarea, yo tengo la nota registrada, la nota máxima que se podía alcanzar en esta tarea, la nota mínima y la fecha en la cual yo registré la nota de esta tarea, ¿ya? Esta es una solución. Recuerden que cada uno de nosotros es capaz de crear diferentes soluciones, todas ellas muy válidas, depende de la complejidad que les quieran dar, de la creatividad que le pongan en la solución. Esta no es una única solución para este problema. Podemos utilizar asociación o más relaciones o más clases para solucionar este problema. ¿Okay? ¿Preguntas hasta ahí? Inge, sí, yo tengo una pregunta. ¿Me podría, por favor, explicarme de nuevo la conexión de asociación? Es que se me fue un rato el internet. ¿De la asociación o de cuál? Sí. De la asociación, ya. En asociación, bueno, aquí tenemos justamente un ejemplo de asociación. La asociación lo que nos permite determinar es la forma de relación entre dos clases considerando la multiplicidad. Es decir, esta
clase, ¿cuántas veces se puede conectar a esta de acá? Entonces dice, un curso tiene una o varias materias. Utilizamos un nombre de la relación. Aquí dice tiene, acá es dicta, acá es toma. Y determinamos la multiplicidad. Es decir, ¿cuántas veces yo puedo hacer esto? Entonces dice, un curso puede tener una o varias materias. Y una materia corresponde a un solo curso. Igual acá entre profesor y materia. Un profesor dicta una o varias materias y una materia es dictada por un único profesor. Acá en estudiante, un estudiante puede tomar una o varias materias y una materia puede ser tomada por uno o varios estudiantes. ¿Sí? Esa es la asociación, esa es la más utilizada. Generalmente es lo que ustedes programan directamente porque involucra que yo programo los métodos individuales en cada clase sin tomar en cuenta la relación. Mientras que en herencia sí debo tomar en cuenta y igualmente en agregación y composición hay que tomar en cuenta, ¿ya? ¿Cómo yo programo estas relaciones? Por ejemplo, en tarea contra nota, cuando yo programo esto, lo que digo es, creo la clase tarea, pongo el public day, fecha de publicación y todos estos, y como atributo adicional debo colocar nota aquí como un objeto nota, ¿ya? Con eso, cada tarea tiene una nota asignada. Esta viene aquí. Esa es la diferencia. Mientras que en asociación cada uno es independiente. Yo cojo y programo todos los métodos, cada uno en su clase y ya, no pasa nada. Ok, entonces, la primera actividad que necesitamos es, en los grupos establecidos, presentar su diagrama de clases. Yo supongo que hasta ahorita tienen ya algunas clases. Revísenlas y comiencen a ver qué cosas yo podría unir de forma que sean herencia, qué clases corresponden a herencia, qué clases corresponden a agregación o composición y qué clases son asociación y colocamos la palabra que hace justamente esa relación. ¿Sí? ¿Te ha entendido? Sí, Ya. Entonces, comienzo a crear los grupos para que trabajen, yo creo que unos 20 minutos y con eso cada uno ya puede ir exponiendo la propuesta, ¿no? Obviamente no va a ser la final ni la última, todavía estamos en proceso de desarrollo, pero ya una primera aproximación de cómo va su diagrama de clases, ¿ya? Entonces les comienzo a crear las sesiones para que puedan ir conversando. A ver, tenemos cuántos.